Pues buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la tercera sesión, que habréis visto lleva por título Retos para la protección de datos de carácter personal, el nuevo marco europeo. También me voy a copiar la fórmula que utilizó ayer Manuel Calvo para recordaros que está organizado en colaboración con un proyecto del Ministerio, el impacto del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, análisis nacional y comparado. No os he dicho mi nombre, para los que no me conocéis, soy Beatriz Tomás, profesora de Constitucional de la Jaume I de Castellón, y tengo pues el papel más cómodo y más agradecido, presentar a mis compañeros. Como van a ser muy dóciles con el tiempo, no voy a tener que reñirles ni nada. Ahí intentaré hacer lo que Daniel ayer, que cumplió escrupulosamente. Y bueno, sobre todo agradecer a los compañeros de aquí de la Carlos III que lo hayan organizado así de bien, que nos hayan podido reunir. Y bueno, esto es lo mejor, poder vernos. La estructura, la habréis visto, van a ser dos ponencias seguidas de 30 a 35 minutos y después tendremos un ratito para el debate, espero que 15 o 20 minutos, para que podamos debatir. Luego haremos el descanso, que aunque ahí marca 30 minutos, ahí no vamos a ser tan generosos, vamos a recortar a 15, porque así damos un poquito más de espacio para luego la mesa redonda y las comunicaciones. Así intentamos acabar puntuales a las 2:30, si os parece. Como va a ser una mañana, como ayer la mañana y la tarde, intensa y espero seguro igual de interesante, no voy a quitarles nada de tiempo, pero sí que, aunque a lo mejor la mayoría los conocéis, pues voy a presentarlos en un segundo. Rosario García Mamut es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad, en la Jaume I, y bueno, en su carrera investigadora pues ha abordado muchos temas, comisiones parlamentarias, asilo, responsabilidad penal de los miembros del Gobierno, pero en los últimos años, sin dejar esos temas, pues se ha venido ocupando mucho de la protección de datos y es directora o investigadora principal de varios proyectos nacionales y europeos sobre esta materia, y también directora del Grupo de Investigación sobre Derechos Fundamentales y Protección de Datos de la Jaume I, a la que pertenecemos casi todo el grupo de Castellón. Y bueno, tampoco voy a dar muchos más apuntes, simplemente ahora está pues comprometida también con la gestión universitaria, porque le ha tocado ser directora de departamento público, de Derecho Público en la universidad. Y ahora que está tan de moda hablar de esto de la transferencia a la sociedad y del compromiso con la sociedad, pues bueno, es algo que le caracteriza como universitaria. Ha sido directora general de Política Interior, vocal catedrática de la Junta Electoral y bueno, de ahí sus comparecencias también en Parlamento Canario, en Les Corts, como experta de materia electoral. Y bueno, yo no le voy a quitar ni un minuto más y le cedo la palabra. La ponencia lleva por título El impacto del Reglamento Europeo de Protección de Datos en el ordenamiento español. Tienes la palabra, Chari. Muchísimas gracias, Beatriz. El que mucho abarca, poco aprieta, ¿eh? Que vaya por delante. Nada, en primer lugar, mostrar mi profundo agradecimiento a Rafael de Asís, que como siempre con su impulso lleva estos congresos no solo con buen humor, sino con mucha dedicación y esfuerzo, a los queridos colegas de la Carlos III, al resto de las universidades que colaboran y, por supuesto, con Solíder, la representación de mi universidad. Por ahí está Nacho, a Jesús y, en fin, a todos vosotros. Vamos a ver un poco la mesa, el marco de la mesa en la que vamos a hablar. Nos hemos repartido de la siguiente manera. Todos conocen que se ha aprobado el reglamento, lo conocen absolutamente y perfectamente, porque nos estamos viendo afectados fundamentalmente porque las autoridades públicas, las autoridades y los ciudadanos nos van a parar una serie de derechos directamente ya el próximo mes de mayo. Es decir, se ha aprobado un reglamento, el Reglamento General de Protección de Datos, se aprobó en abril de hace 2 años, entra en vigor en mayo del 2016 y es un reglamento que cambia absolutamente toda la base legal sobre la que se ha sostenido
sobre la que se ha sostenido nuestra ley de protección de datos y las diferentes normativas de los distintos Estados miembros que han traspuesto esa directiva del año del año 95, ¿no? Y va a cambiar absolutamente todo el modelo, desde varias perspectivas que voy a tratar de explicar. Entonces, como necesitamos una BIS que tiene que ver con todo lo que es el ámbito de la privacidad en sí mismo, la conexión con la intimidad y algunos de los derechos asociados a la misma, la mesa, sin embargo, va a abordar temas muy concretos. La mesa que tiene lugar después abordará temas muy concretos en materia de protección de datos que va a afectar a tratamientos concretos en materia de la excepción periodística, en materia relativa a los menores. Y, desde luego, la que también va a ser Ana Garrigues luego sobre los derechos de los interesados en el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, mi conferencia no puede ser otra, o mi exposición, mejor dicho, mi exposición no puede ser otra que daros un poco las coordenadas en las que ese Reglamento General de Protección de Datos va a cambiar absolutamente mucho de los modos en el que se están haciendo, las cosas en materia relativa a la protección y garantía de los derechos, del derecho a la protección de datos en el tratamiento de los datos en relación con, evidentemente, el derecho de las personas físicas, pero desde esa perspectiva también de la libre circulación de datos, que no queda circunscrito desde luego al ámbito nacional, nunca lo estuvo. Internet y su ubicuidad es obvia para todos, pero desde luego la Unión Europea, desde hace algo más de una década, o aproximadamente hace una década, ha hecho una apuesta seria por definitivamente tener un marco regulador directamente aplicable por todos los Estados miembros que garantice un nivel elevado en la protección de las personas físicas para, precisamente, en materia de tratamiento de datos personales, para eliminar los obstáculos de la circulación de estos datos dentro de la Unión, y además quiere que ese nivel de protección sea equivalente en todos los estados, de manera tal o en modo que esa aplicación de las normas en todos los estados de la Unión Europea sean, desde luego, sean coherentes, no solo coherentes, sino homogéneas, y además que eviten esas divergencias que dificultan la libre circulación de los datos personales dentro del mercado interior. Y desde esta perspectiva ha habido muchas influencias, ha habido muchas presiones, porque evidentemente son muchos los actores afectados. Se pasa absolutamente de una concepción nacional a un reglamento directamente aplicable, con independencia de que los estados transpongan o no este reglamento, que tiene, digamos, como ejes o pilares básicos una idea o varias, digamos, un triple pilar sobre el que se sustenta. En primer lugar, digamos que se amplía una serie de derechos, se reconocen unos nuevos derechos, o se le da ese valor que se ha ido dibujando en las distintas jurisprudencias del Tribunal de Justicia, por poner un ejemplo, el relativo al derecho al olvido, que incorpora con matices, pero fundamentalmente otros derechos más acordes con la realidad tecnológica a día de hoy, como es el derecho a la portabilidad de los datos. Introduce una serie de principios, y fundamentalmente basa toda su normativa en que es una de las grandes novedades, en un hecho más proactivo en la prevención de la vulneración de los datos personales, de modo que intenta el reglamento, ustedes lo habrán ya escuchado, articular una serie de mecanismos de cooperación en todos los estados, en la que los encargados de los tratamientos de datos y los delegados, los responsables, digamos, y los delegados de protección de datos y los encargados del tratamiento de los datos
personales ejerzan una labor activa, una labor de prevención a la que se asocia una figura que es la del delegado de protección de datos, figura que debe estar determinada o delimitada en muchos de sus aspectos también por los derechos de los Estados miembros y fundamentalmente por otro dato de carácter singular, y es el hecho de que el ámbito de aplicación territorial del reglamento que recoge toda esa normativa de principios, derecho, cooperación internacional, etcétera, etcétera, no solo se aplica en el ámbito de la Unión Europea. Quiero decir, el ámbito extraterritorial de aplicación del reglamento va a venir por dos vías, del Reglamento Europeo de Protección de Datos, va a venir por dos vías, básicamente. Primero, porque se obliga a los responsables y a los encargados del tratamiento de datos, a los servicios esenciales, a las empresas, que estén citas, que se encuentren citas en el Estado miembro, aunque no estén citas en el Estado miembro, porque no estén en España, pero estén tratando datos en un concreto Estado miembro de varios ciudadanos, o incluso que estén dando simplemente servicios, no estando aquí, sino estando fuera, están obligados a nombrar pues un responsable, y hacer ese tratamiento conforme a lo que se dispone en la normativa de protección de datos, incluso aunque se ofrezcan servicios por los que no se medien pagos, ¿no? Claro, ese nivel, esa aplicación, digamos, extraterritorial, implica un nivel de cooperación entre los distintos Estados miembros, entre otras cuestiones porque hay un reconocimiento del derecho, bueno, estamos hablando de transferencias internacionales y estamos hablando del derecho también de portabilidad de los datos y el derecho de que cualquier persona pueda solicitar a su proveedor que si tiene datos en un formato automatizado que lo permite, y aunque cumpliendo una serie de requisitos, es que tengo poco tiempo, no me puedo extender en cada uno de estos aspectos, luego lo haremos y lo haremos a través de la mesa redonda, ¿no? En el debate. Decía que esto viene a implicar, entre otras cuestiones, que hay una garantía a la hora de coordinar que se cumplan una serie de condiciones por parte de un modo equivalente, de un modo homogéneo, de un modo coherente entre todos los Estados miembros de la Unión. Se establece en lógica coherencia con ello. Se establece un sistema, digamos, de ventanilla única, si hay tratamientos, si hay investigaciones sobre tratamientos de datos o hay reclamaciones que afecten a ciudadanos en un determinado Estado miembro, pero imaginaros que afecte a un tratamiento masivo de datos y afecta a muchos ciudadanos. En cuanto se presenta, una vez se establezcan los procedimientos de investigación o incluso sancionadores, se establece todo un mecanismo a través del cual hay una autoridad principal que va a conocer de la materia, pero en todo caso va a exigir la cooperación de otras autoridades en materia de protección de datos de cada uno de los Estados miembros, e incluso en su caso puede llegar al Comité Europeo de Tratamiento de Datos, que está integrado por las autoridades nacionales o quien designen las autoridades nacionales, más el supervisor europeo, más un representante de la Comisión, ¿no? Esto afecta al procedimiento sancionador, afecta incluso a procedimientos en los que nos veamos compelidos, porque se trata no de abordar cuando se produce una infracción en materia de tratamiento de protección de datos, sino que hay una visión preventiva, una visión activa
preventiva es la responsabilidad de quienes son, de los encargados y de los responsables, que no son exactamente los mismos, en algunos casos pueden serlo, en otros no, de ese tratamiento de los datos personales. En esa labor preventiva, los Estados miembros tienen bastante margen de concreción, y lo cierto es que el escenario que dibuja el nuevo Reglamento General de Protección de Datos del 679 es un escenario tremendamente complejo desde muchas perspectivas. En primer lugar, porque si ya en sí misma la directiva la que deroga, cuando ha sido traspuesta por los Estados miembros, ha creado un ecosistema normativo de lo más irregular, con unos perfiles irregulares, y donde no todos podemos, y donde no son todos los ciudadanos tratados en ese derecho que recoge la Carta, el derecho a la protección de los datos y a la libre circulación de los datos personales en la Carta de Derechos Fundamentales o en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ha seguido curvas muy irregulares, y no podemos establecer esa homogeneidad o ese trato equivalente garantizando ese alto nivel de protección. Lo cierto es que el reglamento es tremendamente complejo. Tenemos un problema muy serio y lo vamos a tener en unos meses, lo vamos a ver directamente, lo vamos a sufrir todos por varios motivos. Que residen, por un lado, en el hecho de que, para empezar, sus propios considerandos, el preámbulo, excede con mucho la posición de un preámbulo de los considerandos como cláusulas interpretativas. Tenemos 173 considerandos a los que continuamente se remite el texto dispositivo. Me gusta emplear, me acaba de venir a la cabeza la frase de un buen amigo, el que fue el subdirector en la Agencia de Protección de Datos, Pepe López Calvo, que acaba de publicar hace nada su libro sobre el reglamento de protección de datos, el mejor que nadie lo conoce, porque era el subdirector relativo al tema de las inspecciones. Pepe utiliza en este libro una frase que leía hace unos días sobre la ósmosis que se produce, la ósmosis que se produce entre el preámbulo y el texto dispositivo. Claro, esto está creando unos desajustes tremendísimos. Les puedo poner muchísimos ejemplos, ¿no? ¿Por qué? Porque los considerandos tienen casi más valor, o tienen tanto valor, que el texto dispositivo, pero se producen a veces contradicciones. Estoy pensando, por ejemplo, en el derecho, es que son 173 considerando, en el considerando 156, en el que hay una clara vocación dispositiva que no coincide con lo que después recoge el propio artículo 89.2 del reglamento, cuando hace referencia a los fines de investigación científica, histórica, estadística, que dice que se establece que se podrán establecer una serie de excepciones en el derecho de acceso. Así lo dice el considerando, una cosa es el derecho de acceso, pero sin embargo el artículo hace referencia, esta es la referencia que hace el artículo, mientras que el considerando los enumera y habla de información. Evidentemente esto va a generar muchos problemas, fundamentalmente, sobre todo, también por otro dato de gran interés. En el reglamento abundan conceptos jurídicos indeterminados de una forma amplísima. Miren, solo por hacer una referencia, cuando se habla de necesario, que ustedes saben, conocen perfectamente cuando se tratan los datos personales, o cuando se habla de adecuado, los términos, hay 127 referencias a datos necesarios, a que no se terminan, o cuando se hace referencia a tratamientos de gran escala, al uso del concepto de tratamiento
de datos a gran escala, no se termina de definir y evidentemente esto genera una serie de obligaciones para los Estados miembros a la hora, por ejemplo, de designar a los representantes de aquellas empresas no establecidas en la Unión Europea. Y desde luego esta ambigüedad no está tampoco, no está resuelta, digamos, por el artículo 91, ¿no? En fin, sin duda el reglamento, claro, el reglamento el contenido, su contenido tiene un problema, y es que evidentemente intenta regular y proteger los derechos asociados a un proceso, a un imparable proceso tecnológico de recogida masiva de datos personales que está continuamente cambiando, y desde luego todo se sustenta en una norma basada en muy poca certeza, ¿no? Es decir, en una norma que pretende tener tal versatilidad que enseguida intenta evitar los riesgos de la propia obsolescencia jurídica cuando son los propios procesos tecnológicos que quedan obsolescentes. Es decir, por lo tanto, solo así se explica, bueno, esto explica una buena parte de esa complejidad, complejidad de la norma, de tremenda, de difícil comprensión para el ciudadano, ¿no? Desde esta perspectiva tenemos un problema de carácter técnico, directo y absoluto, y es que el reglamento evidentemente realiza habilitaciones legales para que los Estados miembros concreten, establezcan especificidades, determinen o incluso puedan restringir en algún supuesto algunos de los contenidos de lo que dispone el propio reglamento. Pero volvemos a repetirnos, una transposición directa en el sentido conocido por todos, de forma que cada uno de los Estados miembros pueden concretar determinados aspectos, y desde esta perspectiva se ha puesto sobre la mesa la necesidad de reformar pues la ley orgánica, la actual ley orgánica de protección de datos, la que nos rige, y su reglamento de desarrollo. Entonces, inmediatamente me voy a ir en ese marco, no referido al reglamento, sino también cómo tanto sus aspectos materiales, de contenido material, como la propia técnica legislativa empleada, tenemos que incorporarlo a nosotros, y supongo, no sé, os doy por informado, desde luego los especialistas en la materia que están aquí, que en la orden del Ministerio de Justicia de 2 de noviembre del año pasado, el 2 de noviembre del 2016, se creó una ponencia en el seno de la sección tercera de la Comisión de Codificación, al objeto de que se presentara un anteproyecto de ley orgánica de protección de datos que adaptara el contenido del reglamento en todos sus parámetros a nuestro ordenamiento. Tenían que presentar ese anteproyecto de ley, que tenía que pasar por la propia comisión, y tenían que presentarlo a finales de mayo, el 1 de mayo del 2017, el mayo pasado, el 1 de mayo del año pasado, y finalmente así ha sido. Se publicó el 28 de junio el anteproyecto. Yo no sé si lo conocéis, el anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y abrió su trámite de audiencia e información pública el mismo 28 de junio, con nos volvimos locos todo el equipo investigador, Mónica. Nos volvimos locos porque se iban cambiando algunas versiones sobre la marcha en ese trámite de audiencia e información pública, porque nuestro equipo sí que presentó, hicimos uso de la posibilidad que se nos daba. Presentamos algo más de 140 páginas de comentarios al anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección de Datos, cada uno en el ámbito y en el margen de lo que conocía, y con la celeridad absoluta que daba un procedimiento que se cerraba el día 19 de julio, ¿no?
diversas universidades coordinadas, actualizando un texto o haciendo, pues haciendo los comentarios oportunos a lo que entendíamos que era necesario. No sé cuántas universidades habrán colaborado, nos enteraremos, lo estuve consultando pero no lo han publicado, así como el primer trámite antes de la presentación del anteproyecto sí que lo publicaron, eran fundamentalmente empresas y despachos de abogados, etcétera, y alguna universidad, la Universidad de Barcelona, antes de la aprobación de la ley, no han publicado, quienes lo hemos presentado en el trámite de audiencia, no lo han publicado oficialmente en la página del Ministerio, quienes lo hemos hecho con posterioridad. Miren, deciros que simplemente déjenme remitirles a algunas cuestiones en el ámbito de lo que es el anteproyecto que se ha presentado. Es un anteproyecto con una cierta ambición, que efectivamente traslada aquello que los Estados miembros tenemos que concretar, coge sigue nuestra tradición en algunos ámbitos, por ejemplo, bueno, en lo que afecta a la propia Autoridad de Protección de Datos. ¿Me queda poco, Bea? 5 minutos. Perdón. Sí que les quiero decir, bueno, es un anteproyecto integrado por 78 artículos, organizados en 8 títulos, regula algunos aspectos de los que estamos hablando, de los nuevos derechos, pero tenemos un problema absolutamente denunciable, además que hay que denunciarlo por todos los operadores jurídicos. Vamos a tener serios problemas, es verdad que es un anteproyecto que después tendrá que pasar por el Consejo de Ministros, espero que se arregle, pero hemos denunciado como equipo de investigación que efectivamente el Estado miembro concreta algunas de las particularidades, pero es imposible que el ciudadano, si ya el reglamento en sí mismo es complejísimo, estuve contándolo, de los 78 artículos que componen la ley, 14 artículos, solo 14 artículos no hacen referencia al Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, se parte de los conceptos que define el reglamento para regular los preceptos. Miren, déjenme, ya sé que la moderadora me va a dejar 4 minutos más. Y Antonia, déjenme ponerles un ejemplo claro a aquellos que no lo conozcan. Pero para mí es muy ilustrativo que el artículo 22 del anteproyecto, relativa a las disposiciones generales sobre el ejercicio de los derechos contenidos y el derecho de las personas, estamos hablando de esto, establece en su apartado primero lo siguiente del anteproyecto. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del reglamento podrán ejercerse directamente o por medio de representantes legales o por medio de representante legal o voluntario. Bueno, además de que no hace referencia a la alusión del artículo 12 del reglamento, que es donde se establecen las modalidades de ejercicio de los derechos, directamente, así es constante. Es decir, nadie, absolutamente nadie, va a poder entender la ley, pero ni los operadores jurídicos ni los ciudadanos. Va a ser muy difícil, desde luego está en mi percepción, la de mi equipo, la de mi equipo no, el equipo en la que yo estoy ahí de investigadora. Ellos son los que saben más. Nadie va a poder saber exactamente a través de la ley. La ley no le va a proporcionar la seguridad jurídica. Tiene que tener el reglamento al lado. El operador jurídico va a tener el reglamento al lado, el ciudadano va a tener el reglamento al lado para interpretar sus derechos, aunque es verdad que todo lo que tiene que afectar, luego supongo, Ana, que después tú todo lo que es el derecho de los informados lo presentarás tú, pero porque precisamente en el ámbito de la prevención lo que se trata es de informar constantemente por todas las autoridades, informar de las autoridades. El consentimiento tiene que ser expreso, ya no nos sirve el consentimiento tácito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nadie va a poder entender la ley de su mera lectura. No el ciudadano, sino incluso los operadores jurídicos, ¿no?
Este es un gran problema, es el problema quizás más serio de todos los que tengamos, sabiendo que el instrumento que se va a utilizar no es el de, sabiendo que no es una mera transposición. Hay muchas cuestiones que se delegan desde luego al desarrollo reglamentario, incorporamos nuestro background, ¿no? A lo largo de todos estos años, ¿no? Debo decir que el anteproyecto, bueno, pues regula todo en esos artículos, regula el derecho de las personas en relación a los responsables y al encargado del tratamiento, es donde incorpora todas las novedades del propio reglamento a través de los 4 capítulos relativos a las medidas generales de responsabilidad activa, al régimen del encargado de tratamiento de datos, a la figura del delegado de protección de datos, en fin. Y desde luego algo a lo que no he hecho referencia, que son a los mecanismos de autorregulación y certificación, a los códigos de conducta. Además, tiene el título relativo a las transferencias internacionales, a la que se dedica a la Autoridad de Protección de Datos, y a los procedimientos en caso de reclamaciones remitidas por la Agencia de Protección de Datos, en el que se contextualiza, a mi modo de ver, bueno, de una forma muy débil también, el de la ventanilla única, en la que se vuelve a distinguir lo de la autoridad de control principal y las otras autoridades interesadas que obligan a esa cooperación entre los distintos estados miembros, para finalmente incorporar en el último título el régimen sancionador, que viene a recoger lo que actualmente se vienen recogiendo como sanciones muy graves y leves. Yo no siento muchísimo si me he excedido, es casi imposible, y desde luego cuestiones concretas las llevamos a la mesa porque, claro, tenemos, por ejemplo, el derecho del acceso a los datos de los fallecidos, que es una novedad que se incorpora en su caso con autorizaciones pertinentes, es decir, con una regulación de las personas fallecidas, en fin. Hay que mirarlo. El tema de los menores se incorpora. Hemos elegido, a mi juicio, es una percepción personal, la peor de las opciones, y es que la edad de los 13 años, Mónica, eso tú luego lo vas a abordar. En fin, nada, yo les invito en todo caso a, como nosotros tenemos que organizar otro congreso solo y específicamente de la materia, les invito a todos a participar, a contribuir, a reflexionar y a aportar, porque tenemos un gran reto todos por delante. Nada, muchísimas gracias a todos de nuevo. Gracias, Chari. Si me aceptan la sugerencia, las preguntas que puedan plantear las dejan apuntadas y después de la intervención de Antonio, pues tendremos ese momento para el debate. ¿Les parece? Bueno, voy a presentarles también brevísimamente a Antonio Fallos. Iba a decir una rara avis, pero entonces tengo que explicar por qué lo digo. Es un profesor asociado de Derecho Civil con una carrera investigadora, yo creo que muy meritoria. Ha sido abogado, empresario, actualmente es vicepresidente de Cruz Roja Provincial Autonómica en Castellón, lo que da un poco el perfil de su compromiso, pero es que además está acreditado como profesor titular. Quiero decir que creo que esto justifica que esté en esta mesa, porque además es un tema del que se viene ocupando desde hace mucho tiempo, y nos pareció muy interesante que viniera para aportar en esta materia. El título de la ponencia lo ha puesto ya en el PowerPoint. Como ven, es Del papel a la red, la evolución de la protección de los derechos de la personalidad. Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, el área de Constitucional, con el que vengo colaborando y que fueron las que me dijeron por qué no te vienes. Y, por supuesto, a la organización por haber contado conmigo. Yo soy profesor de Derecho Civil. No sé si voy a cumplir las expectativas. A mí me dijeron, no hables de protección de datos, que ya vamos a hablar bastante. Habla de temas relativos, y voy a hablar de algún tema relativo a la protección de datos, que son los derechos de la personalidad, el derecho a la intimidad, que es del que hice mi tesis, que luego he publicado bastantes cosas, y aparte voy a aprovechar para
ver los derechos de la personalidad, honor, intimidad y propia imagen, si la ley que lo regula es adecuada para los tiempos modernos o no tanto. Para mal o para bien, en protección de datos hay una normativa bastante reciente. En lo que no es protección de datos, en lo que no es privacidad estrictamente, tenemos una normativa bastante antigua para lo que vamos a ver. Mi idea es ver si esta normativa nos sirve para los tiempos actuales. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción, luego hablamos de la ley orgánica que regula los derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen, y luego las nuevas perspectivas. Está claro que el derecho a la intimidad, hoy estamos aquí hablando del derecho a la intimidad, es también la privacidad, pero son muchas cosas. El derecho a la intimidad comprende desde el derecho a la inviolabilidad del domicilio, la intimidad genética, la privacidad informática, por supuesto, el derecho al olvido, el derecho al aborto. El derecho al aborto es el que genera el debate sobre el derecho a la intimidad en los Estados Unidos a través de la Cuarta Enmienda, que a través de la sentencia famosa que todos conoceréis de Roe contra Wade, se empieza a hablar de derecho a intimidad encuadrado en la Constitución de Estados Unidos, porque hasta entonces no estaba el derecho a intimidad como incardinado en la Constitución. Entonces, el derecho a la intimidad son muchas cosas. Tú eres especialista en derecho a intimidad, seguro que sabrás de esto. Y digo, no, de eso no sé. Entonces, muchas veces me preguntan cosas de privacidad y no sé, y me preguntan cosas de temas de penal, por ejemplo, que tampoco sé, pero que, bueno, me preocupo en manejarlos, y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aquí hay muchos conceptos muy amplios. Evidentemente, ya lo sé, a lo mejor me diréis, esto es un poco de cajón, ¿y por qué nos estás contando esto? Que no somos aquí alumnos de primero. Y no nos tienes que contar la diferencia entre intimidad y privacidad, ¿de acuerdo? Son tanto uno como el otro son derechos fundamentales, no hace falta que lo digamos, tienen los límites correspondientes. El Tribunal Constitucional sí que nos dice que la privacidad es un derecho mucho más amplio que el derecho a la intimidad, porque ahí tenemos una serie de poderes que no tenemos en los otros derechos, los derechos ARCO, de los que hablaréis seguramente, acceso, rectificación, cancelación, oposición. Entonces, el derecho a intimidad, el derecho a la privacidad es muy amplio, concede a la persona muchos más poderes que el derecho a la intimidad. Está muy bien explicado en la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2000. Por supuesto, los derechos se limitan, no hay derechos absolutos, la intimidad, todos lo sabéis, la intimidad limita los derechos de libertad de expresión e información, y me parece que los derechos a la privacidad pasa lo contrario, es más bien los derechos de libertad de expresión e información la que van a limitar nuestro derecho a la privacidad, de acuerdo con el Reglamento de Protección de Datos. Como sabéis, el artículo 85.1 del reglamento habla que está muy bien la privacidad, pero desde luego esto se tiene que conjugar con las libertades de expresión e información. Entonces yo ahora, hace 10 años, celebré el 25 aniversario de la Ley Orgánica 1/82 de protección al honor y a la intimidad, escribiendo un artículo, y ahora voy a celebrar el 35 aniversario de la misma ley. Vamos a ver si merece la pena celebrar o no hay mucho que celebrar. Pero la cuestión es que este año, esto todo viene porque este año he escrito un capítulo en un libro, 35 años de la Ley Orgánica de protección al honor y a la intimidad y a propia imagen. Yo creo que podemos hablar de los libros nuestros ya en clases, igual en las conferencias y eso, porque como a los alumnos lo digo, voy a hablar de mi libro, porque tranquilos que a mí no me pagan nada por esto, porque aunque compréis el libro a mí no me van a dar nada. O sea que no, es que tú mencionas tu libro porque digo, no, obligas a comprar, digo, a mí no me dan un euro. Y aún gracias que no me han pedido por editarlo, porque alguna vez me han dejado caer, bueno, ¿y tú quieres colaborar en la edición? Digo, no, una cosa es que no me des y otra cosa es que entonces sí puedo citar que he escrito un capítulo este año que habla de los 35 años de esta ley. Entonces primero vamos a ver los 35 años, luego vamos a ver si realmente vale la pena modificarla, estamos pensando en modificarla o qué hacemos. La Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen, que cumple 35 años, el primer año ya le dijeron, esta ley es muy mala. Lo dijo Salvador Coder, como sabéis, catedrático de la Pompeu Fabra de Civil. Yo creo que es de los catedráticos que se preocupa mucho por temas constitucionales, ha escrito mucho sobre libertad de expresión y libertad de información, y desde es editor de Indret, donde
supongo que muchos publicáis también o lo conocéis porque edita la revista digital, publica artículos de civil, de constitucional, de penal, un poco de todo. ¿Y por qué es ley? ¿Por qué nos decía que es una ley muy mala? Pues porque una ley que regula el honor a la intimidad de propia imagen debería tener en cuenta los límites de las mismas. Para la ley, la libertad de expresión e información no eran derechos fundamentales, no valía la pena hablar de este tema y entonces no lo citó para nada. La ley se olvidó de la regulación penal, dijo, ojo, que estos derechos también tienen una regulación penal. Tú estás legislando por tu cuenta, ten en cuenta que hay requisitos penales y límites penales y no se tuvo en cuenta. Y luego, no sé si se sabe, yo lo digo siempre, los que me han oído más alguna vez, lo siento Beatriz y Cristina que me habéis oído alguna vez hablar de esto, pero es que una ley que habla de protección del honor, la intimidad de la propia imagen, se olvida de uno de los 3 derechos. Y resulta que el derecho a la intimidad no lo regula. Entonces, lo regula así tangencialmente, se dedica sobre todo al honor y a la propia imagen. Entonces, el derecho a la intimidad no lo regula. Entonces, ¿qué pasa? Pues la jurisprudencia se sacó de la manga eso de los numerus apertus. No, es que la ley no contempla todos los supuestos. Entonces, hay otros supuestos no contemplados en la ley y gracias a eso podemos proteger el derecho a la intimidad. Me parece una malísima solución porque, pues, como les digo siempre a los alumnos, no estamos en un sistema de creación judicial del derecho. Entonces no sé por qué los jueces tienen que cubrir la protección de la intimidad que no cubre la ley. Alguien me dirá, porque está en la Constitución, de acuerdo, aplicando al artículo 18 de la Constitución, bien, pero no me digas que la ley no es de números clausus, que contempla otros supuestos. A ver, pues no lo veo muy bien. Pero bueno, la cuestión es que la ley es mala, no porque lo diga yo, lo decimos todos, llevamos 35 años diciéndolo, pues porque no, entre otros supuestos, se olvida de la intimidad, regular el derecho a la intimidad. Entonces aquí, como hay profesores aquí también de filosofía, a mí, el otro día que estaba preparando esto, digo, es que lo que no les voy a decir es lo mismo que digo yo en clase y a los alumnos. Entonces, una ley mala da lugar a sentencias malas. Profesores de filosofía, luego me echáis una mano y me decís, desde luego no ayuda, ¿vale? A que hayan sentencias buenas. Y luego, ¿ayuda a que todos los tribunales no opinen lo mismo? Pues claro que ayuda. Entonces, las 2 sentencias que por supuesto todos conocéis, que son de vergüenza, son la sentencia del caso Paquirri y la sentencia de Isabel Preisler. Brevemente, en el asunto Paquirri, yo soy mayor y me acuerdo perfectamente haber visto Paquirri desangrándose en el telediario de la primera cadena, ¿vale? Allí lo estaba desangrándose y lo pasaron en el telediario. Lo vimos todos en la plaza de toros de Pozo Blanco. Y el Tribunal Supremo, esto no me puedo olvidar, nos dijo que las imágenes tomadas en la enfermería desangrándose Paquirri, desnudo y muriéndose, eran una continuación del espectáculo, ¿vale? Entonces, no había intimidad que proteger porque esto es libertad de información. El espectáculo taurino continúa dentro de la plaza de toros. Posteriormente el Tribunal Constitucional le mandó la plana, pero el Tribunal Constitucional lo hizo muy mal también. Dice una cosa que está muy bien, dice, es algo tan personal como los padecimientos y la muerte de un individuo contradice el principio de dignidad de la persona que consagra la Constitución. Luego, en todo caso, el tema de la privacidad también se liga con el tema de la dignidad, es una cosa que se me está ocurriendo. Con la dignidad de la persona lo podemos hablar. Está claro que el tema del derecho a intimidad está muy ligado al tema de la dignidad de la persona. Y, por supuesto, el Tribunal Constitucional dijo, no, dice, la muerte de un individuo es una cosa muy íntima, muy privada y claro que está protegida por el derecho a la intimidad de la Constitución. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional se podía haber estado calladito y la empastró. Pues porque nos distinguió muy bien entre qué es el derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen, son 2 derechos diferentes. Y entonces aquí dijo, no, es que además como es el derecho de una persona fallecida, los derechos se extinguen con la muerte de la persona, entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a proteger el derecho de la viuda. ¿Y cómo protegemos el derecho de la viuda? Además, a través de su derecho a la intimidad familiar. No, a través de su derecho a la propia imagen familiar si quieres, pero no me confundas el derecho. Y además me dice, además el derecho a la propia imagen tiene 2 vertientes, la vertiente comercial y la vertiente de derecho fundamental. Solo es protegible
la vertiente de derecho fundamental en amparo, en recurso, y no la vertiente de compraventa de imagen. No sé por qué no, porque realmente la Constitución no distingue entre esos dos conceptos, la ley orgánica tampoco lo distingue, pero el Tribunal Constitucional decidió que aparte de equivocarse y confundir la intimidad con la propia imagen, hay que disculparles porque eran las primeras sentencias después de la ley, pero la verdad es que no estuvieron muy acertados ese día ni el Supremo ni el Constitucional. Y luego tenemos la sentencia de Isabel Preisler. Todos conocéis la sentencia de Isabel Preisler, lo de la lucha de poder entre tribunales, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. Sobre la revista Lecturas, que publicó un reportaje, luego veremos por qué me interesa esta sentencia, especialmente, que publicó un reportaje sobre las cremas que gastaba y actividades que hacía con sus maridos y nada. El Tribunal Supremo opinó que eran chismes de escasa entidad y que por lo tanto no se había producido ninguna violación de derecho a su intimidad. Y el Constitucional nos dijo que sí había producido, sobre todo por una cosa, porque se había violado el secreto profesional. Y la Ley Orgánica del 82 sí que contempla la revelación de hechos que afectan a la intimidad de una persona producidos a través de una persona que tiene una relación profesional con ella. Entonces el Tribunal Constitucional nos dijo que sí. Sentencias malas, posiblemente porque hay una ley mala, pero yo tampoco estoy de acuerdo que la ley mala solo dé origen a sentencias malas. Hay muchas sentencias buenas, llevamos muchos años. Cuando yo empecé a hacer la tesis casi no habían sentencias de derecho a la intimidad. Hoy hay una barbaridad, de derecho a la propia imagen. Habían más de intimidad y de honor, pero hoy en día de derecho a la propia imagen tenemos un montón de sentencias, ¿no? Por supuesto, no se trata solo de personas públicas, hay muchas sentencias, como la famosa del arquitecto que tenía SIDA. En ningún caso puede exigirse a nadie que soporte la difusión periodística de datos de la vida privada que sean triviales para el interés público. Entonces, sentencia bastante interesante. Protección de los menores, tenemos muchas sentencias donde se protege a los menores. Por supuesto, los asuntos Tous-Montiel, los hijos adoptados de Sara Montiel, tenemos varias sentencias. Los menores no tienen por qué sufrir divulgación de hechos relativos a su vida privada, derecho de que solo ellos, no sus padres, son titulares. Y tenemos sentencias más recientes, no hace falta irse tan atrás. Hay una que me gusta mucho a mí, el asunto Crónicas Marcianas, no sé si lo conocéis, a Javier Sardá, que lo veo casi todos los días en la televisión, porque ahora por el tema catalán lo sacan mucho. No le tengo yo demasiado cariño desde este programa, porque sacaron un discapacitado ¿os acordaréis del programa de Crónicas Marcianas? Empezó bien, acabó degenerando, lo acabaron confinando a la madrugada, pero aunque lo confinaran a la madrugada, lo que no podía hacer es sacar a un discapacitado, burlarse de él, como se burlaron, y bueno, todos los tribunales estuvieron bastante de acuerdo en que se había producido una grave violación de su derecho al honor. Esta no fue de la intimidad, también hubo algo de intimidad, pero sobre todo de honor. Ya empezaron los tribunales a distinguir entre los tres derechos. Entonces esta es una sentencia muy importante con el tema de los menores y discapacitados. Los derechos son lo que son sus garantías. Entonces yo cuando cuento el caso Preisler, que lo he dicho antes, digo, ahora comentaremos algo. Esto es que esto nos lo tenemos que plantear alguna vez. Podemos estar 12 años con el caso Preisler. De 1991 a 2003 estuvimos 12 años con el caso Preisler, intervinieron 6 tribunales. Hay 2 preguntas. ¿Podemos perder tanto tiempo y dinero en los tribunales para un asunto que afecta no gravemente a una figura pública? Esa es una pregunta. Segunda pregunta. ¿O es un ejemplo de que los derechos también corresponden a las figuras públicas? Yo me inclino por la segunda. Los derechos también corresponden a las figuras públicas. Pero ahí han intervenido 6 tribunales, un montón de gente. Ahí los únicos que han sido beneficiados han sido los abogados. ¿Vale? Y 12 años nos hemos tirado ahí. Cuando se lo cuento a los alumnos, se quedan un poco pasmados. Digo, es que esto es lo que hay, los derechos fundamentales y los derechos humanos y tal y cual. Pero luego son sus garantías. Y decir, si me pasa esto, ¿qué? Pues tienes que ir a un tribunal. Y el otro día, aprovechando lo de Cruz Roja, me escribió una alumna, como tú eres vicepresidente, llevas el área de derechos humanos de Cruz Roja, es una usuaria que tengo que está sufriendo malos tratos y no quiere denunciar. Y digo, pues lo siento mucho, pero es que no hay otra posibilidad, ya está denunciando.
Sí, pero ¿eso cuánto tardará? Digo, pues eso es otro problema que tenemos. Y desde luego, aquí tenemos un problema grave, pero no es solo por este tema. Supongo que con protección de datos pues nos va a pasar lo mismo, no podemos estar siempre así. Entonces eso es yo digo que es lo antiguo, ¿no? Por eso digo del papel a la red. Estábamos con temas de papel, estábamos con revistas, estábamos con programas de televisión, estábamos con libros, que se publicaban libros y decía, pues yo esta mujer la quiero mucho y contaba hechos de su vida, la farmacéutica de la gallega, de Galicia, y entonces uno escribe un libro sobre sus relaciones con ella y lo publica y tal y cual, y bueno, por supuesto lo demanda y gana el juicio, tal y cual, pero es que yo es casi como cuando le digo a mi hija, digo, pues es que no había móvil, no había internet cuando yo tenía tu edad, y, eres un dinosaurio tú, o algo así. Pues eso es como ahora, es que los libros, las revistas, los periódicos, como sabéis, cada vez se venden menos, la tele, los jóvenes cada vez ven menos la tele, entonces nos tenemos que empezar a preocupar por otras cosas, ¿no? Por eso digo yo que esto hay otras perspectivas de honor, intimidad, propia imagen, que evidentemente vienen de las redes sociales y de la web, ¿no? Y ¿nos sirve nuestra ley para eso? El otro día, buscando en Pew Research Center, un think tank de estos de los Estados Unidos que escribe cosas sobre... Hay un informe muy bueno sobre Internet y tecnología que dice, vemos una corriente oscura de personas que equiparan la libertad de expresión con el derecho a decir cualquier cosa, incluso el discurso del odio, incluso un discurso que no se conjuga con los resultados de una investigación seria. Encuentran en la tecnología no intervenida un lugar donde sus opiniones pueden tener un efecto multiplicador, donde se convierten en las élites. Cualquier persona publica en la red lo que le da la gana, sobre cualquier tema, se mete con quien sea, a los famosos trolls, ofende, comete delitos, por supuesto da opiniones no contrastadas. Entonces tenemos un verdadero problema ahí, no solo con protección de datos, sino con los derechos más personales de la persona, incluso el discurso del odio, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema que no sé cómo vamos a solucionar. Desde luego este informe es súper pesimista, yo no creo que sea tan pesimista, pero si lo leéis, ahí os he puesto el correo, en todo caso si luego me da una dirección la organización mando esto por si alguien tiene interés. Entonces ahora nos planteamos un escenario de riesgo con estos derechos de intimidad, etcétera. Primero es el precio de vivir conectado, ¿vale? El precio de tener Facebook y de vivir conectado, de que todo el mundo hable de nosotros, que todo el mundo diga cosas de nosotros. Ayer lo comentábamos mientras cenábamos, yo soy un experto en historia medieval, aquí donde me veis. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo se llama la patata brava esa? Antonio Fallos, apuntes buenos de Antonio Fallos, historia medieval. Y hace años que está colgado lo de historia medieval, no sé nada. De historia medieval yo sé pues lo que yo sé. He leído El nombre de la rosa y he visto la película y poco más. Pero es que igual que han dicho esa chorrada de mí, pues se dicen cosas que no tienen importancia y por supuesto no voy a decir que lo cambien porque bueno, me hace gracia, pero se dicen muchas cosas y es el precio de vivir conectado, que digan cualquier cosa, que cuelguen cualquier cosa sobre nosotros. ¿Y cómo impedimos esto? No teniendo Facebook. Yo no tengo Facebook, pero voy a tener que, porque claro, otro día fui a una asamblea de Cruz Roja y dijo, esto lo tenemos en el Facebook, míralo. Y digo, es que yo no tengo Facebook. ¿Cómo que no tienes Facebook? Y por supuesto me voy a tener que... Pues bueno, el precio de vivir conectado. Y luego no es el precio de vivir conectado, es que a todo el mundo nos encanta divulgar cosas de la intimidad. Es una apertura abusiva de lo íntimo, como dice el profesor Francisco de la Torre. Se trivializa la intimidad. Entonces Francisco de la Torre dice, no se trata tanto de legislación como de autogestión adecuada de nuestro derecho. O sea, que uno sea responsable de lo que cuelga. Vale, estoy de acuerdo, que uno sea responsable de lo que cuelga, pero tampoco se trata de que no haya ninguna legislación al respecto, ¿no? Dime, 4 minutos. Pues nada, no, de todas maneras me queda poco. 4 minutos. Está muy bien lo de la autogestión, pero aquí tenemos un problema. Luego vais a hablar de menores. Vale, aquí tenemos un problema grave. Porque los menores les encanta ampliar los límites de su red social y colgarlo todo en Internet. Y entonces
A esto sí que tenemos que poner algún límite y sí que tenemos que hacer algo. Por lo tanto, lo de la autogestión lo dejaremos estar, porque al final pasará como cuando llegaban asuntos de cambio de sexo al Tribunal Supremo, una sala decía una cosa y la otra sala decía lo contrario. Al final tuvo que venir el legislador y decir, ley para cambio de sexo, y ya está. Pues aquí nos va a pasar algo por el estilo. Los menores y las redes sociales, tenemos un problema. ¿Hay normas? Claro que hay normas. Yo tampoco soy muy partidario de cambiar la Ley Orgánica 1/82, porque además también soy un experto en superabundancia de normas, según dice Internet, porque tengo un libro sobre eso, que es mentira, no tengo ningún libro sobre superabundancia de normas, pero en fin, gastemos las que hay. Tenemos las leyes de servicios de la Sociedad de Información en el Comercio Electrónico, por ejemplo. No olvidemos que hay, tenemos un contrato con la red social, con Facebook, y en ese contrato podemos exigir una responsabilidad contractual, ¿de acuerdo? Entonces sí que podemos. Y luego está el Código Penal, lo dejaremos para la última ratio, pero bueno, hay algunas normas que se pueden gastar. Brevemente, ya se han gastado algunas. El lenguaje del odio no es nuevo este tema. ¿Sabéis? ¿Conocéis el tema Violeta Friedman? El lenguaje del odio, no se puede publicar cualquier cosa, porque hay un respeto al principio de dignidad humana que se tiene que respetar, y esto se aplicó la Ley Orgánica 1/82 y la Constitución, o sea que el lenguaje del odio en Internet, algo podemos hacer. El derecho al olvido digital, y vais a hablar mucho de él, no voy a decir nada, pero ya tenemos una sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo en materia civil, antes del reglamento, que dice que, citando una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que bueno, que cabe pedir una cierta oscuridad a la hora de publicar datos en Internet. Una cierta oscuridad. Dice, lo que no se puede hacer es borrar las hemerotecas y etcétera, etcétera. Ya me contaréis cómo se conjuga eso, ¿vale? Si no podemos borrar las hemerotecas y tampoco se trata de borrar todo el pasado, pues cómo se conjuga el olvido. Pero bueno, ya hay una sentencia del Tribunal Supremo a la primera. Ya tenemos más casos. El caso Santiago Calatrava, evidentemente, Calatrava te la clava, que luego Esquerra Unida dijo, no, vamos a cambiarle el nombre porque Calatrava te la clava es muy fuerte, y pusieron Calatrava no te traga o no sé qué. Y por supuesto, una vez se cambió el título, el Tribunal Supremo dijo, bueno, eso no es ofensa porque es una figura pública y debate idóneo para una sociedad pública, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya tenemos sentencias que están aplicando la legislación existente para los nuevos sistemas. Ya hay sentencias que dicen, retire usted esas informaciones de la página web, derecho a la propia imagen de una víctima de violencia de género, ¿vale? Condena a la televisión de Murcia, ¿vale? Sentencia relativamente reciente. La ciberintimidad de Olvido Hormigos, no puedo dejar de mencionar a Olvido Hormigos. Los alumnos que no conocen quién es el último premio Nobel de Literatura o quienes, no sé, no saben muchísimas cosas, pero estos temas sí que los conocen. Olvido Hormigos se fue sin su intimidad protegida porque recurrió a la vía penal. Si hubiera recurrido a la vía civil, posiblemente se le hubiera podido amparar. Pero no pasa nada, porque en el 2015, como sabéis, ha habido una reforma muy importante del Código Penal donde estas conductas se han castigado, ¿vale? Y acabo rápidamente. La Ley Orgánica del 82 no está muerta ni nada por el estilo. Yo creo que hay que aplicarla de acuerdo con el criterio de la realidad social. Ahora sí deberíamos reformarla, ¿eh? No vale que la privacidad esté tan avanzada y que la intimidad clásica estemos todavía. Entonces, yo pienso que aún hay muchas normas útiles para proteger nuestros derechos afectados en Internet o en las redes sociales. Y luego, tengamos en cuenta, Robert Post, como sabéis, fantástico constitucionalista, creo que es decano de Yale, me parece, dice que hay 3 conceptos de intimidad. A mí me interesan estos 2 que dice. Hay uno como concepto que está más vinculado con la libertad del individuo, y hay otro concepto que está vinculado con la dignidad. Desde luego en Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional, etcétera, nuestro derecho a la intimidad y a la privacidad los hacen descansar sobre todo en el principio de dignidad personal del artículo 10, y yo creo que es por ahí donde tenemos que ir al fin y al cabo, vincularla con los derechos humanos también, ¿no? O sea, que sobre todo vincularla con la dignidad. Bueno, podríamos hablar muchísimo, pero ya me estoy pasando yo también. Y bueno, si alguien tiene interés, pues desde luego hay artículos muy interesantes sobre este tema. Y hay, bueno, el Instituto de Internet de Oxford también tiene bastante material, ¿vale? Pues si alguien no lo conocía, pues eso. Y nada, muchas gracias. Esto es todo. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, a Chari y a Antonio. Y ahora tenemos, para respetar absolutamente
El horario, pues 12 minutos. Tenemos 12 minutos para debatir y luego hacer el descanso. Creo que te van a acercar el micro. Hola, buenos días. Soy Marina Sancho de la Universidad de Valencia y tengo que decir que me da mucha envidia ver que tenéis un grupo sólido, que podéis trabajar codo a codo en materia de protección de datos, porque aunque en la Universidad de Valencia sí que tenemos constitucionalistas dedicados como Cotino Hues o como Ricard Martínez, en el Departamento de Derecho Civil nos sentimos un poco solos. No tenemos un grupo de investigación como tal, pero sí que estoy yo, tengo un compañero y tengo que reconocer que nos vemos muy abrumados muchas veces cuando tenemos que enfrentarnos con un anteproyecto en tan poco tiempo y no damos abasto para bueno, no sé, gestionar todo tipo de preguntas e interrogantes que muchas veces ni siquiera podemos hallar la respuesta. Es un poco frustrante y me da mucha envidia ver que contáis con muchos miembros a los que podéis haceros preguntas y quizás encontrar mejores soluciones que nosotros. Bueno, quería preguntar en cuanto a Antonio Fallos, que legítimamente ha hecho apología del capítulo que ha escrito, pero no nos ha dicho qué libro ni dónde está publicado, así que yo sí que tendría interés en leer el artículo. Así que no seas tímido ni modesto. Está en voz. Muy bien, pues muchas gracias. Y luego quizás más para Rosario, perdona, sí que quería preguntar si no resulta un poco contradictorio la publicación del Reglamento Europeo de Derechos Humanos con la aprobación de instrumentos como el Privacy Shield en materia, por ejemplo, precisamente de exigir en materia de transferencia internacional de datos el derecho efectivo a la portabilidad de los mismos. ¿O qué pensáis en relación al Safe Harbor anterior y al Privacy Shield de ahora? Gracias. Bueno, vamos a ver, yo en todo caso, vamos a ver, primero, por alusiones anteriores, el equipo de la UJI, el equipo nuestro, es un equipo multidisciplinar de muchas universidades, ¿eh? De hecho, ahí tenemos a Mónica Arenas, que es de Alcalá, por ejemplo, ¿eh? Y somos de muchas, pero vamos, que cuando queráis os incorporáis, que estáis absolutamente invitados a participar también, ¿no? Y a incorporarnos. Tenemos un proyecto, un equipo además mayor, que es el que del proyecto relativo a materia de protección de datos, por eso hemos podido presentar esas 140 páginas de comentarios al anteproyecto. De todas maneras también es un procedimiento bastante novedoso, no creo que las universidades estén haciendo mucho uso de eso, por lo que yo he podido comprobar en las distintas tramitaciones que se están siguiendo en los anteproyectos en la parte de la comisión de codificación, ¿no? No lo he visto, al menos, no, lo que he comprobado son pocos. En todo caso, en relación a tu pregunta, vamos a ver, yo creo que hay tantas cosas contradictorias. Directamente te lo digo, porque realmente el reglamento se está regulando tantísimos aspectos que en sí mismo están viéndose afectados por otras normativas. Por ejemplo, algo que excluye el reglamento, por ya no irnos al tema de la transferencia de datos y la portabilidad, ¿no? Lo que está haciendo ahora, lo que se ha hecho con el reglamento es atender para empezar a los lobbies, a los grandes lobbies. Acordaros, lo tenemos publicado en un libro de más de 1000 y pico páginas en el proyecto anterior, en el que también participamos, que está publicado en Tirán, coordinado por Artemio Rayo y por mí. El anterior proyecto ha habido realmente una posición a la contra, sobre todo de los grandes, de Google, fundamentalmente de Google, y por lo que afectaba a determinados aspectos comerciales.
y la enorme evolución que se ha producido en la materia de lo que preveía el antes. Hablando del proyecto del reglamento, que lo teníamos todos como aprobados, ¿no? Y lo que se ha terminado aprobando, evidentemente, y además ha sido denunciado por parte de la doctrina, ¿no? Bastante denunciado, ¿no? Y por los operadores, por la propia Agencia de Protección de Datos, no directamente como posición oficial, pero sí que se ha hecho saber a través de los distintos miembros, en distintos foros, pues, en fin, pues las distintas presiones que ha habido en esta materia, intentando conciliarlo. Y a estos efectos quería decir algo, y es que en materia, por ejemplo, de investigadora que estoy viendo, Isabel, de la Universidad de Las Palmas, mi queridísima colega de Derecho Procesal, en materia de por ejemplo, en todo lo que es materia de investigación de los delitos, materias de infracciones penales, etcétera, etcétera, claro, no los excluye el reglamento, haciendo también un juego de equilibrios un tanto extraño que yo no termino de entender, que no termino tampoco de encajar, y que es el que desarrolla la directiva, la siguiente, el reglamento es el 679, pues la directiva 680, siempre haciendo la salvaguarda de las autoridades, de la autoridad competente cuando está investigando estos temas y cómo se trata los datos personales en este ámbito, ¿no? Contradicciones seguras. Buenos días. Yo tenía dos preguntas. La primera, a ver si me ayudáis a entenderlo. ¿Cómo afecta el concepto de anonimización? Bueno, es decir, porque tampoco... ¿Cómo afecta ese concepto a lo dispuesto en la Ley de Investigación Biomédica cuando habla de, bueno, pues de los datos anónimos, la anonimización reversible, la irreversible, ¿vale? Es decir, si es lo mismo, no es lo mismo, eso va a afectar al acceso a las historias clínicas, si ya de una vez por todas se van a separar los datos personales de los clínicos, ¿vale? Y luego otra pregunta para Antonio era, ¿verdad? Tú hablas de tu libro, yo hablo de los casos que llegan a la clínica, ¿vale? Yo te voy a plantear dos consultas que nos han llegado y que, bueno, Mónica también nos ha ayudado, pero bueno, cuanto más opiniones contemos, pues mejor, ¿vale? Sí, porque Mónica está en mi universidad, entonces... efectivamente. A Mónica le tenemos fichado todo. ¿De qué manera ves la protección de la privacidad de un dato de salud cuando lo utiliza la expareja? Sobre lo anterior que has dicho, lo de la comercialización de datos sanitarios. No tiene nada que ver. No. Sigue. No, es sobre la utilización de un dato de salud por la expareja en un proceso de divorcio, ¿vale? Para quedarse con la custodia de los niños, alegando que su exmarido en este caso o una tercera persona, que es la abuela, pues tienen una determinada enfermedad que son VIH positivos y que por lo tanto son un peligro para quedarse en la custodia del menor. Eso, claro, ¿por qué lo ha conocido? Bueno, pues porque, en fin, pues era mi pareja, ¿no? Es decir, no lo he obtenido de forma ilícita, ¿vale? Yo no he tenido que acceder a ningún documento, es decir, he convivido con él, yo qué sé, X años, y por supuesto sé que es su VIH y sé que su VIH es su madre porque es por transmisión vertical, ¿vale? Yo puedo utilizar ese dato en los papeles de la demanda, mi abogada puede utilizar ese, ¿no? Hay una vulneración de mi privacidad, hay sentencias donde se ha utilizado el Parkinson, el Crohn, en fin.
Bueno, tampoco yo no sé si mis colegas te podrán... Mira, el otro día estuve en un congreso latinoamericano, tenía el interés, me dedico a tantísimas cosas, pero tenía un interés tremendo en asistir a un congreso médico sobre, bueno, sabes que en América Latina tienen mucho tema de, bueno, en fin, la protección de datos sobre el papel es importantísima. De hecho, a nivel de transparencia, el concepto de transparencia lo tienen mucho más avanzado determinados estados. Bueno, México, sin ir más lejos, ¿no? Nosotros hemos llegado mucho más tarde a lo de la ley de transparencia, ¿no? Simplemente porque, bueno, pues porque no es un ámbito mío, no es un ámbito de especialización mía el relativo a los datos personales en materia de salud. Lo que sí que está claro es que ha habido un paso importantísimo en el reglamento sobre el particular, porque además ahora se distingue, y claramente se distingue entre los que van, que eso no se hacía de una forma clara anteriormente, sino a través de una serie de interpretaciones, lo que van a fines de investigación, y los datos y las conexiones de los datos médicos en grandes bases, ¿no? Y ahora se utiliza los datos genéticos, concepto de genético, que no se incorporaba directamente, se podía derivar, pero ahora sí que tiene un tratamiento concreto, específico, datos genéticos, biomédicos, biométricos, ya los biométricos sí que se hacía referencia en otros, y fundamentalmente en el ámbito del consentimiento, ¿no? Me alucinaba ver, en este caso, en este congreso, en América Latina, sobre el tema de transfusión de sangre y sobre todo para evitar dar las alarmas. Bueno, eso tiene otro tratamiento, pero en el cruce, en las transfusiones sanguíneas, ¿no? Y te llama la atención cómo efectivamente, cuando los médicos están haciendo este tratamiento de los datos personales que tú estás, ahora el consentimiento, desde luego, este sentido va a ser mucho más amplio, ahora sí que se tiene que establecer exactamente a dónde van a ir todos los datos en el consentimiento expreso que te tienen que dar. Ellos defienden que cuando tú das el consentimiento para tratar esos datos, lo hacen para fines médicos. Lo que pasa que todo lo que va ligado a información, a transparencia, a qué tipo de laboratorios van, para qué tipo de experimentos, para qué tipo... Es decir, es un ámbito que está muy, ¿cómo decirte? Muy mal coordinado, ¿no? El reglamento trata, bueno, son datos especialmente sensibles y trata de reorganizar estos conceptos. Pero yo, a mi juicio, bueno, yo no soy una especialista, no te puedo dar, lo que sí te puedo decir es que la pseudonimización de los datos personales en el ámbito clínico, bueno, es lo más deseable fundamentalmente cuando, desde mi perspectiva, pero claro, desde la perspectiva de la ponderación, según de lo que estemos hablando, ¿no? ¿Cuál es tu...? No, depende si se quiere hacer medicina translacional o no. Efectivamente. Sí. Entonces, es un poco complicado, o el uso secundario de los datos de las historias clínicas, que ahora están Claro. los hospitales como locos, ¿no? Es decir, que tienes ahí un big data. Sí, pero ellos ya están obligados eso es relativo, y además están obligados a anonimizarlo. Solo pueden usarlo para esos concretos fines. Y eso es era lo que te quería decir con la asistencia a ese congreso de los médicos, que estaban alucinando en colores, que me decían, hombre, que no, que son consentimientos y claro, bueno, en fin, y no es verdad, es decir, están obligados a anonimizarlo. Y es más, y ahora mucho más, porque en estos momentos, el anteproyecto de hecho lo recoge, los delegados de protección de datos van unidos, hay que nombrar delegados de protección de datos justamente en este ámbito, no para el médico individual, sino para los centros sanitarios, ¿no? Eso sí que está claro. Pero incluso es que se utilizan muestras biológicas. Es que claro, esas muestras biológicas, claro, en los bancos.
de los bancos. Ese es el gran problema, pero la pseudonimización, la anonimización primero, pero la pseudonimización es el siguiente principio que hay que conseguir, es decir, intentar no identificarlo. Ese es el objetivo, ese es el objetivo, no tratar de identificar con una persona concreta en una materia concreta y de un modo concreto, ¿no? Relativo a eso, en Cataluña se planteó un proyecto de ley que era el BISC Plus, que era cesión de datos sanitarios a empresas, previa anonimización de los mismos. Por supuesto, el proyecto se cayó porque hubo tanto follón después de que yo escribí un artículo sobre el mismo. Dicen que retiran el proyecto. Entonces, el artículo está publicado, no vale para nada el artículo, porque claro, pasan estas cosas, los juristas nos pasan estas cosas. Pero causó mucho impacto y ese tema se ha dejado estar. BISC Plus, por si alguien tiene interés, desde luego hay mucha información. Y lo que me preguntabas de... una de las buenas reformas del derecho de familia ha sido el eliminar las causas de divorcio y de separación, porque antes aquello era la violación de la intimidad continua del otro cónyuge para probar todas tus infidelidades y todas tus historias, revelando hechos privados que no le interesan al juez, realmente, ni al resto de las partes del proceso. Entonces, en ese sentido, yo apoyo totalmente la reforma, fuera las causas. Otra cosa es que se sigan divulgando hechos privados de los cónyuges en el juzgado. Como tú dices, obtenidas legalmente, porque si fueran obtenidas ilícitamente ya tenemos la legislación de protección de datos para dar caña ahí, ¿vale? Y la legislación penal. Obtenidos lícitamente, a ver, hasta cierto punto sí, porque no hay divulgación. Cuando se viola la intimidad de una persona, cuando hay una divulgación, se supone que no va a salir del juzgado, ¿vale? Porque si empieza la prensa, porque es un matrimonio de personas famosas, a revelar los hechos y a revelar esos hechos producidos allí, desde luego el juez tendría que cortar de raíz la revelación de hechos privados que no interesan para nada en el juzgado. Pero si no va a haber divulgación, las personas particulares que no interesan a nadie, si no es una violación muy flagrante del derecho a intimidad, creo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo uno está defendiendo intereses legítimos. Es todo muy relativo. Pero yo desde luego pienso que el juez está para algo, para decir, mire, esto no interesa aquí en el juzgado, ¿vale? Pues me acuerdo cuando ejercía como abogado, hubo un juez que me pidió, en un divorcio de mutuo acuerdo, me dijo, tráigame usted los informes con los antecedentes penales de las partes, en un juicio civil, en un divorcio de mutuo acuerdo. Entonces, habían algunos jueces que no tenían muy claras esas cosas, pero yo creo que estas cosas las tienen que tener claras los jueces, ¿no? Que estos ataques a la intimidad no se pueden tolerar. Se supone que conocen la legislación, ¿no? Si alguien tiene una última pregunta de un minuto, pero estamos 5 fuera de tiempo y además vamos a recortar para luego ir recuperando tiempo, vamos a recortar, había anunciado antes, en vez de media hora, un cuarto de hora de descanso. Como son ahora y 5, pues hay 20, nos volvemos a ver aquí. ¿De acuerdo?